Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Cuervo Mora, del grado 11-2. En este video trataré de temas importantes vistos el año pasado y sus diferentes ramas. Pues principalmente vimos 4 que están relacionados al conocimiento, que es la epistemología, la metafísica y la filosofía de la religión, la lógica simbólica y formal y la filosofía del lenguaje. Principalmente voy a hablar sobre la epistemología. La epistemología, como ya lo habíamos visto, es la rama de la filosofía, que se ocupa de estudiar la naturaleza, pero también del origen y la validez del conocimiento, que estudia el conocimiento como un fenómeno. La epistemología surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón, Aristóteles, quien oponía el concepto de creencia u opinión al conocimiento. Existen principales corrientes epistemológicas, como lo es el solipsismo, el constructivismo, el dogmatismo, el escepticismo, el racionalismo, el empirismo. Bueno, esta vez hablaré sobre 2. Como lo están viendo en la pantalla, el escepticismo y el constructivismo. ¿De qué se trata el escepticismo? Es el nombre de una corriente de pensamiento filosófico. Según nos plantea que debemos dudar de todas las cosas, como lo es fenómenos, hechos, que se conoce como una actitud, se puede decir como de desconfianza o duda, que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo, como lo es los conceptos que nos pueden brindar en la calle, por ejemplo, afuera, la cual tenemos que dudar de eso y nosotros podemos averiguar sobre eso y llegar a una teoría de qué es lo que puede significar. Por otra parte está el constructivismo, que es una teoría según la cual el conocimiento y se puede decir que la personalidad de los individuos está en permanente construcción, pues debido a que se responden a un proceso de continuación o de interacción cotidiana, como se puede adquirir de pronto en un colegio, digamos, la cual nuestro pensamiento está en construcción cada vez. El segundo tema es la metafísica y la filosofía de la religión. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es la rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Y por otra parte, la filosofía de la religión busca estructurar hechos religiosos, que se entiende como religión a la expresión cultural. Esto quiere decir que cómo el ser humano busca métodos o intenta explicar un fenómeno. De ello se hacen diferentes preguntas, como lo es qué es el ser, por qué hay algo y no más bien nada. De ello existen diversas teorías de diferentes filósofos, como lo es Aristóteles, Platón, Immanuel Kant, Parmenides, Martin Heidegger. Como lo pueden observar, puse René Descartes e Immanuel Kant. ¿Cuál es el planteamiento de Descartes? El planteamiento de Descartes tiene como un principal objetivo la demostración de Dios. ¿Mediante qué? Mediante razonamientos lógicos. Él dice que Dios es el punto de partida de todo. Que si nosotros venimos de la naturaleza, somos perfectos. Pero hay alguien más perfecto que nosotros, que no proviene de la nada, pero ni de nosotros, que es un alguien superior, y ese alguien tiene una esencia y una existencia, que los dos van estrechamente relacionados. El segundo filósofo es Immanuel Kant, que concibe la filosofía, la metafísica como la ciencia de los límites de la razón humana, que se basa en sostener que el sujeto, o sea nosotros, somos los que construimos las condiciones de posibilidad para que se dé el conocimiento. Él lo explica mediante la caracterización de su idealismo trascendental, que es la razón pura.
de los objetos de los sentidos externos, que es dudoso, ya que no es nunca percibida inmediatamente. El tercer tema es la lógica simbólica y formal. Es una doctrina destinada a las leyes del pensamiento, que se le denomina lógica formal porque es correspondiente a los diferentes principios de la lógica. Que existen diferentes leyes de la lógica, como lo es la ley de la identidad, ley de la no contradicción, ley del tercero excluido y ley de la razón suficiente. Ley de la identidad dice que A es A. Ley de la no contradicción dice que A no puede ser simultáneamente A y no A. Ley del tercero excluido dice que algo es o A o no A. El tercero es imposible. Y ley de la razón suficiente dice que hay A porque hay B. A continuación presenté dos filósofos que hablan sobre la lógica simbólica y formal, que fueron Bertrand Russell y Clarence Irving Lewis. Que Bertrand Russell es especializado en la lógica, que perfeccionó el lenguaje del simbolismo lógico. Pues que él consideraba que la filosofía extrae sus problemas de las ciencias naturales, que tenía la misión pues de analizar y explicar los principios de esta, y que la esencia de la filosofía es la lógica y el análisis lógico. Por otro lado, Clarence Irving Lewis dice, explica que en el caso de que un antecedente sea verdadero y el consecuente falso, la condicional es falsa. Eso quiere decir que, pues, según Lewis, una proposición implicaría estrictamente otra, sí y solo sí. Es imposible que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Por último, vimos la filosofía del lenguaje. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Es una de las ramas de la filosofía que se encarga del estudio del lenguaje, que relaciona el lenguaje con el pensamiento, que relaciona la palabra con el significado creado del lenguaje. Entre ellas se encuentra la lingüística, que es el estudio del lenguaje. También encontramos el naturalismo, que es un reflejo de la realidad, el convencionalismo, que proponía que el lenguaje era como un producto social de diversos factores, y el innatismo, que el ser humano tiene la capacidad innata de desarrollar el lenguaje, que cada vez va evolucionando más y más. Los dos filósofos que elegí fue Ludwig y Nietzsche. Ludwig dice que el sentido, cuando acaba la capacidad de pensar, no se puede pensar de lo que no tiene sentido, o como lo dice él, lo que no está lingüísticamente conformado. También dice que el lenguaje no es un sustituto, sino que al contrario es como un tipo de método para llegar al conocimiento de la realidad. Que el lenguaje puede figurar la realidad porque pueden compartir la misma forma lógica. También define el lenguaje como todas las proposiciones gramaticales, y que cada una de estas representa, por decirlo así, una cosa que puede ser sensata y que no tenga únicamente un carácter lógico. En su texto Tractus Logico Philosophicus habla de 3 características, que trata de mostrar la filosofía que se basa como en un tipo de confusión sobre la lógica de nuestro. El 2, que reconoce que hay muchos lenguajes distintos, con diferentes estructuras, que puede servir a la necesidad específica, pues muy diferente. Y 3, que da unidad al lenguaje, que no es una estructura lógica, ya que consiste en una multiplicidad de estructuras distintas que puede, por decirlo así, servir a necesidades específicas muy diferentes. En cambio, Nietzsche afirma que el pensamiento
consciente es posible a través del lenguaje, desde cualquier perspectiva, como puede ser de la lógica o bueno, la tesis que es fundamental. Dice que una de las tareas de la razón consiste en analizar los conceptos que el hombre encuentra en sí mismo, que una buena parte del razonamiento humano son los conceptos elaborados por el hombre, que no tienen nada que ver con la realidad exterior. Los temas que me dejan del año pasado, en décimo, me dejan para este grado 11 reconocer 4 diferentes temas. El que más me llama la atención es la filosofía del lenguaje, porque relaciona nuestro lenguaje con el pensamiento y la forma de nosotros expresarnos. También porque a lo largo de mi vida sé que lo voy a llevar a cabo relacionando cómo me comunique y el pensamiento que tenga sobre eso. Muchas gracias.